Vamos a conversar enseguida con el magíster Juan Pablo Jaramillo, asesor y consultor económico. Dividimos pantalla, por favor, para poder iniciar esta entrevista. ¿Cómo le va a usted, magíster? ¿Me escucha bien, sí? Le escucho bien, Jamie. ¿Cómo le va? Juan Pablo nomás, por favor. Juan Pablo, perfecto. Un poquito más de volumen. A ver, Juan Pablo, como yo siempre digo, no hay almuerzo gratis. Así que estos 6.500 millones de dólares no vienen a cambio de nada. El gobierno ha dicho pues que lo que formula el FMI son recomendaciones. Pregunta, entre recomendaciones y un compromiso de obligatorio cumplimiento, ¿cuál es la diferencia? Bueno, evidentemente, en realidad, el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional es lo segundo. Estamos hablando que estos 6.500 millones de dólares no vienen a cambio de nada, vienen tras revisiones periódicas. Este año vendrían 4.000 millones de dólares y los restantes 2.500 vendrán en función de que cumplamos con ciertos compromisos que asumimos con la entidad, ¿no? Son 7 revisiones que se van a dar de la actualidad hasta el 2022, y en función de que vayamos cumpliendo con estos acuerdos, con estas metas que propone el Fondo Monetario Internacional, llegará el dinero o no llegará el dinero a la economía ecuatoriana. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son esas metas y en qué orden de prioridades cree Juan Pablo que se deben ir dando, ¿no? Este plan, hay que decirlo claramente, no es un plan de reactivación económica, es un plan de pago de la deuda y de sostenibilidad de la deuda. No es un plan de reactivación económica porque lo que vemos es que en 2020, en 2021, 2022, hasta el 2025, tendremos un gasto público, tanto en inversión pública como en gasto en salarios, que vendrá a ser inferior a lo que teníamos en el año 2019, ¿no? Entonces, si es que no se inyectan más recursos de los que teníamos anteriormente de la pandemia, no podemos hablar de un plan de recuperación económica. Esto es un plan de cómo hacer las finanzas públicas sostenibles sin fomentar necesariamente el empleo. Pero el Fondo Monetario puede prestar plata para una cosa que no sea reactivación económica, para pagar sueldos, ¿puede prestar plata para eso? Bueno, es nuestra legislación la que nos impide usar dinero de la deuda para pagar salarios o gasto corriente. El Fondo Monetario Internacional nos da el dinero y ellos en cambio lo que nos proponen es que nosotros hagamos ciertos ajustes de esa economía. Dentro de esos ajustes, por ejemplo, lo que nos están diciendo según su proyección es que en el 2020 se tiene que hacer una reducción en el tamaño de la masa salarial de alrededor de 750 millones de dólares. O sea, más gente a la calle. Sí, en definitiva, o sea, cuando comparamos las cifras de los registros administrativos de la Seguridad Social, encontramos que de diciembre del 2019 a agosto del 2020 hay 22.000 funcionarios públicos menos, ¿no? A esto hay que sumarle también el hecho de que con la ley humanitaria y con algunos reglamentos que sacó el Ejecutivo, se redujo la jornada laboral y se redujo los salarios para el sector público. Esta reducción de los salarios en el sector público no es que solo es por el año 2020 en el que estamos transitando sobre la pandemia, sino que esta reducción de los salarios públicos se va a mantener hasta el año 2025, y ese es uno de los acuerdos, o esa es una de las metas que propone el Fondo Monetario Internacional, que se reduzca el tamaño de la masa salarial dentro del PIB ecuatoriano, ¿no? Antes de la pandemia teníamos una masa salarial que era del 9.5% del PIB, y lo que se plantea es que se vaya reduciendo hasta que en el año 2025 sea del 8.9%. Eso significa, 1.000 millones menos, ¿cuántas personas menos en la función pública? Bueno, habrá que verlo, ¿no? Hasta el momento son 22.000 personas menos. Y habrá que ver cómo van ajustando esa meta para llegar a tener una masa salarial que represente el 8.9% del PIB, porque eso es lo que proponen en su estimación. Y ocurre lo mismo con la inversión pública. La inversión pública, antes de la pandemia, en el año 2019, según el Fondo Monetario Internacional, estuvo en 8.300 millones de dólares, 8.335 para ser más específico. Y lo que se propone es que año a año vaya disminuyendo hasta en el 2025 llegar a 6.528 millones de dólares, ¿no? Esto en términos igual proporcionales al PIB,
representa que esa inversión pública, que en el año 2019, es decir, el año anterior a la pandemia, era del 7.8% del PIB, y se reduzca al 5.8% del PIB. Esto realmente es lo grave del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo que es insuficiente para la generación de empleo y que es un acuerdo que no es de reactivación económica, es un acuerdo para el cumplimiento de la deuda. Juan Pablo, buenos días, te saludo Omar Jaén, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás, Omar? Qué gusto saludarte. Juan Pablo, las personas que defienden el acuerdo con el FMI dicen es que ese es el precio que debemos pagar por un préstamo con una tasa de interés baja, creo que está en el 2 punto y pico o 3, mal no recuerdo, me corregirá si estoy equivocado, en comparación a los préstamos que nos daban los chinos, pues que era al 9, al 11, al 10%. ¿Es así la situación? Bueno, evidentemente los créditos con China en muchas de las ocasiones no venían con estas restricciones, no venían tras unas revisiones de que justamente nos ajustemos en el tema salarios, que nos ajustemos a niveles de inversión que el Fondo Monetario Internacional propone. Y claro, esa es la diferencia. Unos créditos condicionados a la implementación de ciertas políticas públicas, como por ejemplo lo que propone ahora el Fondo Monetario Internacional, es que en el 2022 tengamos una reforma tributaria en donde se subirían 3 puntos del IVA, se eliminaría la exención del IVA para las personas de la tercera edad, se eliminaría la exención tributaria del IVA también para las universidades, se aumentaría la base imponible y el número de contribuyentes en el impuesto a la renta para personas naturales, se haría que se tribute también en el impuesto a la renta sobre el 13º o 14º sueldo. Incluso se plantea hasta un impuesto a la gasolina. El subsidio ya fue desmantelado con el nuevo esquema que tenemos de bandas, en el cual el precio de los combustibles se va actualizando mes a mes y puede subir hasta un 5% de un mes a otro, en función de qué es lo que pasa en el mercado internacional. Y claro, eso es lo que vemos que nos propone el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nos propone, por una parte, ajustarnos en el gasto, que para mí esa es la parte más difícil de cumplir de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y por otra parte nos propone desde el 2022 también hacer un ajuste vía mayores impuestos, que esa parte a mí personalmente es la que menos me preocupa, porque yo sí creo que el Ecuador todavía tenía una carga tributaria baja y que debería haber sido aumentada. O sea, de hecho, o sea, si me preguntan puntualmente, por ejemplo, por el IVA, es incomprendible que el presidente Moreno, cuando asumió la presidencia, asumió con un IVA del 14%, que si bien era temporal, y no haya tomado la decisión política de haber mantenido el IVA en ese nivel, ¿no? Porque si lo hubiese hecho, evidentemente la situación fiscal que vivió su gobierno hubiese sido mucho más fácil de llevar. Ahora, Juan Pablo, antes de darle paso a Omar, que tiene un par de preguntas más, ¿cuánta responsabilidad tiene, si es que te parece así, el gobierno del expresidente Correa al haber supuestamente, según los informes que desde los primeros días se manejaron en el gobierno de Lenín Moreno, de la crisis fiscal? Es decir, la famosa mesa servida que no estaba servida. A ver, hay que ser claros, y evidentemente cuando el presidente Correa deja el poder, se tenían que haber tomado medidas. El problema es que el gobierno de Lenín Moreno no tomó las medidas. De hecho, el presidente Correa advirtió y dijo, o sea, la situación del país todavía es débil, estamos sí en una recuperación económica, todos los datos así lo indican, el PIB ya venía creciendo, se venía generando cierta cantidad de empleos formales, pero era una recuperación débil, y lo que se le dijo, por ejemplo, es, se tiene que cuidar mucho el sector externo, ¿no? O sea, tenemos que evitar que todavía salgan dólares por importaciones superfluas, por fuga de divisas, porque simplemente hay gente que no confía en el país y envía esos dineros a paraísos fiscales y también busca evadir impuestos. Y el presidente Correa fue muy claro en eso, ¿no? Por eso yo hablo, y que si hubieron voces dentro del mismo gobierno que le decían, tenemos que corregir el desbalance fiscal, deberíamos mantener el IVA en el 14%, el presidente Moreno dijo no, el IVA tiene que retomar al 12%, el presidente Moreno dijo no, tenemos que hacer una ley de fomento, en teoría fomento productivo, entre comillas digo fomento productivo, porque lo único que hizo es aumentar las exenciones tributarias y ahondar el problema fiscal. Entonces, creo que en realidad gran parte del problema deviene de que Lenín Moreno en su momento dado no tomó las decisiones del caso. Evidentemente, claro, había un problema fiscal en el 2015, 2016,
Fueron años muy complicados para la economía ecuatoriana. Se cayó el precio del petróleo, hubo una apreciación del dólar, hubo el terremoto. No era una situación fácil, era una decisión que requería una situación que requería de decisiones políticas que en su momento no se tomaron. El presidente Moreno en ese momento dijo, no pasa nada con la economía, vamos más bien a una consulta popular, y a lo que se dedicó es a la persecución política en lugar de tomar las decisiones del caso. Evidentemente, 2 años, 3 años después, vemos las consecuencias. Hay un quiebre estructural en la economía que ocurre en octubre del 2019. En ese momento, o sea, tuvimos un estallido social. A partir de ese momento, por ejemplo, el Ecuador dejó de generar empleo formal. 14,000 empleos se perdieron cada mes. Y cuando sucedió la pandemia, ya en marzo del 2020, esos 14,000 empleos que se perdían cada mes, empleos formales, de registros de la Seguridad Social, pasaron a 48,000 empleos que se han perdido cada mes. Entonces, en el balance, el gobierno de Lenín Moreno nos dejará con menos empleo formal, con una economía de un tamaño mucho menor a la que recibió, con mayor deuda, con menores fuentes de financiamiento, porque, o sea, el presidente Moreno decía, no, la mesa no estuvo servida, pero él accedió a una cantidad de crédito impresionante, ¿no? Claro. Juan Pablo, las dos últimas interrogantes. A ver, nos dices que 4,000 millones ya vendrían en esta administración, en la de Lenín Moreno, ¿verdad? Sí, ya. Correcto. Pero de lo que se ha podido leer, toda esta reforma tributaria y todo lo que tiene que pasar por la Asamblea sería en el segundo semestre del 2021, ergo, para el próximo gobierno. Sí, se estima, según el acuerdo, la reforma tributaria tiene que ser aprobada para el año fiscal del 2022. Por eso yo sí no entiendo un poco cuál es todavía cierta la alerta en decir esto, pues, nos toca subir el IVA o nos toca subir impuestos, cuando lo concreto que debería más bien preocuparnos de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es lo restrictivo que es en cuanto a la inversión pública, al pago de salarios. Este es un acuerdo que te plantea que para el año 2022 ya tengas un superávit fiscal de $600 millones. Y eso es algo irreal. A punta de recorte, exactamente. Claro. Y así no se va a generar empleo y así no se va a permitir que los ecuatorianos tengamos mayor bienestar. A eso era lo que yo me iba a referir, Juan Pablo, porque yo sí me digo, ¿no? A ver, ¿cuál es la garantía que está teniendo el Fondo Monetario Internacional con el gobierno de Moreno si será el próximo gobierno el que apruebe la reforma tributaria? Entonces, lo que hará en los últimos meses el gobierno de Lenín Moreno es bajar aún más el gasto público para con eso ir cumpliendo lo que pide el FMI. Correcto, o sea, cuando uno ve las metas de estos 5 puntos porcentuales del PIB que nos piden el ajuste, la mayoría del ajuste en realidad viene por una reducción del gasto, y 2 puntos vienen por este aumento de los impuestos, pero a partir del año 2022, ¿no? Entonces, creo que el Fondo Monetario es consciente que no hay capacidad política. Que no hay capacidad política en este momento para ir, digamos, a un acuerdo de aumento de impuestos, y lo que le dice es, gobierno, de ti sí depende el gasto público, baja el gasto público, adecúate a estos niveles de inversión pública, a estos niveles de gasto en salarios que te proponemos dentro de este plan, y nosotros daremos los desembolsos hasta que venga un nuevo gobierno, y con el nuevo gobierno pues dialogaremos, ¿no? Perfecto. La última pregunta, Juan Pablo, en honor al tiempo. Se habla sobre un impuesto a la gasolina. ¿Tienes alguna noción de cómo funcionaría esto? Bueno, muchos países tienen impuestos a la gasolina, porque la gasolina es un bien que genera cierta contaminación ambiental. Entonces, en ese sentido, muchos países han buscado tener un impuesto a la gasolina, ¿no? En función de las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, tampoco no sería un impuesto que le genere una recaudación sumamente amplia para el Ecuador, ¿no? Sería un impuesto verde, más o menos, otra vez. Sí, exactamente. De hecho, o sea, económicamente sería lo más eficiente en términos del medio ambiente, ¿no? Porque los impuestos verdes que teníamos años atrás, por ejemplo, el gravar a los autos por su cilindraje o gravar a los autos por su antigüedad, no terminan siendo del todo tan correctos, porque
lo más correcto sería grabar la gasolina, y en ese sentido si hay una relación concreta entre lo que un auto recorre y su uso, claro, y lo que está contaminando. Ahora, ¿no? Juan Pablo, ¿y cómo haces para clavarle un impuesto verde a la transportación pública? Bueno, es que evidentemente, pues justamente ese es el tema, ¿no? El transporte público en el Ecuador se mueve no principalmente por la gasolina, se mueve por el diésel. Y evidentemente debería ser subsidiado el transporte público, claro, pero subsidiar el diésel tal vez no es la forma más eficiente de hacerlo, ¿no? Se podría buscar la forma de subsidiar directamente el pasaje. Existen múltiples modelos que hablan de una eficiencia mucho más concreta para ese tema. Gracias, Juan Pablo Jaramillo, por estos minutos de su tiempo que nos han ayudado a entender mejor en qué consiste el acuerdo con el FMI y cuáles son las condiciones. Un buen día, Juan Pablo. Buen día, Jimmy. Buen día, Omar. Gracias, Juan Pablo. Un saludo también a Esperancita, que no le saludé. Famosa la Esperancita, famosa, bueno.